Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días, les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias doy a Dios por este nuevo día que Él me concede de vida. Y el día de hoy se me ha encomendado poder compartir la primera lectura. Amén. Y lo quiero hacer en el nombre de Jesús. Amén. La lectura del día de hoy se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 19. Amén. Es una hermosa palabra. Es solamente un versículo, pero que nos llama a poder confiar en el Señor. Sabemos que Dios tiene promesas para sus hijos. Amén. Les invito a que podamos leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su palabra dice así: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Amén. Hermosa esta palabra. Sabemos que aceptar a Jesús, hermanos, como nuestro Salvador y a la vez decidir seguirlo, es nuestra mejor decisión que hemos tomado. Pero sin embargo, ser un seguidor de Jesús no es fácil. Sabemos que nos significa enfrentar problemas, dificultades, ansiedades. Amén. De hecho, la Biblia nos enseña que en nuestro caminar temporal en esta tierra debemos pasar dificultades, problemas, enfermedades. Amén. Pero Dios nos dejó muchas promesas. Amén. Él nos promete que nos ayudará. Él va a ser fiel con nosotros. Y en este versículo en sí nos dice que muchas van a ser las angustias, pero el Señor nos librará de todas ellas. Amén. Sé que probablemente no estamos buscando escuchar. Nosotros estamos buscando escuchar palabras de aliento siempre. Y muchas veces pensamos de que el ser cristianos, el estar participando dentro de una iglesia, estamos exentos de vivir dificultades, de vivir enfermedades, como lo decía anteriormente. Pero debemos enfrentarnos a esto, a ansiedades, a problemas de salud quizás. Hoy en día perder nuestro trabajo. Muchos hermanos, quizás mucha gente, no solamente hermanos de nuestra iglesia, han perdido sus trabajos, sus fuentes laborales y están viviendo momentos de angustia. Amén. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Amén. La gran diferencia es que nosotros creemos en las promesas de Dios. Amén. En estos tiempos de crisis nosotros podemos aprender a confiar, poder poner nuestro corazón y nuestra confianza plena en Dios. Amén. Así que en estos momentos de ansiedad, de desesperanza, mis hermanos, les invito a que podamos confiar plenamente en el Señor. Sabemos que quizás esto no va a durar 10 años, 15 años, a lo mejor va a durar un tiempo y ya a lo mejor en un año más o 6 meses más vamos a mirar atrás y vamos a ver de que todo esto pasó y Dios fue con nosotros. Él estuvo siempre con nosotros y nos va a servir de instrumento para poder aprender a confiar en nuestro Señor. Amén. Le invito a orar en esta hora para que el Señor bendiga esta reflexión y sea con cada uno de ustedes. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias te doy en esta mañana. Reconocemos que hay muchas cosas, Señor, que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control, que afligen a tu iglesia, Señor. Pero tú las conoces. Tú conoces nuestra vida, nuestros corazones. Tú eres soberano y eterno en nuestras vidas, Señor. Para ti no hay una emergencia, Señor.
Tú tienes todo bajo tu control, Padre Celestial, incluyendo el bienestar de todos tus hijos, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Recuérdame siempre, Señor, recuérdanos que tú siempre estás con nosotros. Y en tu tiempo, Señor, en tu tiempo, tú nos bendecirás y nos ayudarás y nos sacarás de aquella tempestad, Jesús. Gracias, te adoramos y te bendecimos. Y bendice esta tu palabra. En el nombre de Jesús, te adoramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos, y que esperando poder disfrutar este culto en este día. Que el Señor les bendiga muchos y alabemos al Señor. Amén. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Bueno es su amor, es sin igual, su amor es para siempre. Aleluya, aleluya. Por su mano fuerte y protectora, su amor es para siempre. Por la vida nueva en mí, su amor es para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Del amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por su gracia y su perdón, su amor es para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros,
viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Hola, buenas tardes, buenos días a todos los hermanos de la Iglesia Cristo Rey. Les envío un saludo, Cristian. Espero que todos se encuentren bien. Espero que este proceso que se está viviendo últimamente no les haya afectado tanto de forma tan directa, no hayan sufrido mayores inconvenientes. Les envío un saludo animándoles a que no perdamos nuestra convicción, nuestra fe, nuestras ganas de seguir avanzando y deseándoles bendiciones a cada uno de ustedes, esperando en Dios que se encuentren bien, que junto a sus familias puedan compartir y puedan vivir este proceso de la mejor forma y podamos vivir siempre para la gloria de Dios. Un saludo de parte mía hacia ustedes y que el Señor les bendiga. Amados hermanos, es una hermosa bendición el poder estar hoy día nuevamente junto a la palabra del Señor, dando gracias a Dios por la hermosa bendición que nos ha dado de poder reunirnos en torno a su nombre, alabándole, bendiciéndole, glorificándole. Y lo hemos hecho cantando, lo hemos hecho viendo en su palabra las maravillas de su ser, de sus obras, y ahora vamos a ir a meditar en lo que Él tiene para nosotros en este día. Quiero invitarles a que continuemos con nuestra lectura en la Epístola a los Colosenses. Seguimos en el capítulo 3 y hoy día leemos desde el verso 2 en adelante la palabra del Señor, que dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Le invito a que tomemos un tiempo para orar. Amado Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús y agradecemos el hermoso privilegio que tenemos de estar aquí hoy, mi Señor, frente a tu palabra. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, nuestras voluntades para responder a ella. Quizás seamos confrontados, Señor, seamos desafiados y nuestras voluntades nunca están plenamente dispuestas. Por eso, mi Señor, requerimos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, que nos dé ese poder para poder ser testigos eficaces en todo momento, en todo tiempo. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Se cuenta que antes de la batalla de Gaugamela, en el año 331 a.C., el gran conquistador macedonio Alejandro Magno se dio el tiempo de recorrer las tropas y ver el estado en que estaban sus soldados. Pero al caminar entre las filas de sus soldados encontró uno que estaba realmente muy temeroso, con mucho miedo de ir a la batalla. Y cuando él se acerca, al verle allí, se dirige a este hombre, que posiblemente ya estaba casi a punto de desertar, y le dice: ¿cómo te llamas, buen hombre? Y este le responde: mi nombre es Alejandro. Para sorpresa del general, el nombre que tenía este soldado era su mismo nombre. Entonces inmediatamente el general lo toma de los hombros, lo sacude y le dice con fuerza: si realmente te llamas así, entonces compórtate como un Alejandro y deja de comportarte como un cobarde. Esta pequeña historia nos hace reflexionar acerca de una verdad universal, y es que existe una expectativa acerca de nosotros, de que nos comportemos de acuerdo a lo que somos. Si bien es cierto, hermanos, hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje, pero las vestimentas que cubren a alguien sin duda proveen ciertos antecedentes para saber quién es, qué es lo que hace, cuál es su identidad. Y hoy día vamos a hablar, hermanos, de la responsabilidad de cada uno de nosotros de actuar según como lo que somos, de vernos según como lo que somos, de vivir según como lo que somos, porque hay una imperiosa necesidad de que nuestro carácter sea adornado con las virtudes que son propias de la identidad de un creyente. Siempre que pensamos en la santificación, nuestra mente se ancla inmediatamente en aquellas cosas que han de dejarse. Vemos la implicación negativa de la santificación: abandonar cosas, dejar hábitos, dejar prácticas atrás. Y de hecho eso es muy cierto y es urgente, y hablamos de aquello en el sermón pasado. Definitivamente el cristiano es responsable de hacer morir el pecado, de abandonar la práctica del pecado y de apropiarse de su nueva naturaleza. Cristo, hermanos, no vino a mejorar la vida del hombre. Cristo no vino a hacer mejores hombres. Cristo vino a terminar con lo que era el hombre y a empezar una obra completamente nueva. Él vino a iniciar un proceso glorioso en la vida del hombre, dándole primero una nueva vida. Y en este proceso, hermanos, se nos muestra por las Escrituras de que la santificación implica no solo abandonar cosas del pasado, sino que apropiarse de nuevas virtudes que son propias de la identidad del creyente. Hemos comenzado, hermanos, a adentrarnos en las implicaciones prácticas de nuestra unión con Cristo. Estamos tan identificados con Cristo que ya no somos lo que antes éramos. Hermanos, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él, y por lo tanto nuestra identidad está definida por nuestro Señor, y nuestra identidad, hermanos, también nos define acerca de cómo debemos vivir, qué es lo que debemos hacer, hermanos, qué se espera de los otros, qué se espera de los creyentes. Hermanos, se espera un comportamiento apropiado de alguien que lleva el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre sí. Eso es lo que se demanda, las expectativas del creyente están allí. Por eso Pablo quiere animar a los creyentes a vivir según esta nueva identidad, desarrollando una serie de virtudes con las cuales el creyente ha de arroparse y ha también de asumir los costos que implica llevar esa vida sobre sí. Hermanos, somos personas que son gobernados por una regla de vida superior. Hermanos, aunque la santificación es un proceso de gracia que corre por cuenta de Dios, hermanos, Él demanda a sus hijos que ellos participen de ese proceso de santificación. Hermanos, decíamos que la santificación es posicional. Desde el día en que fuimos salvados, fuimos constituidos salvos. Y allí, cierto, también fuimos constituidos santos. Y por lo tanto, hermanos, nosotros podemos descansar en esa gloriosa verdad. Pero aún así, nosotros seguimos siendo también responsables de nuestra santificación, porque la santificación, así como es posicional, también es progresiva. Y esto implica, hermanos, que la experiencia de vida del creyente tiene que someterse a la palabra de Dios. Hermanos, nos vamos santificando en la medida en que estamos obedeciendo la palabra de nuestro Señor. Hermanos, en la medida en que nos vamos separando de cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios y nos vamos apropiando de gloriosas verdades, hermanos, que constituyen nuestra nueva identidad. Somos responsables de nuestra santificación. Y esto es lo que Pablo, hermanos, viene a exponernos hoy, y que lo vamos a desarrollar en base a 3 responsabilidades que Pablo le dice a la iglesia de Colosas que ellos tienen que asumir en torno a esta responsabilidad. Primero, ellos son responsables de vestir según su identidad.
Segundo, son responsables de conocer las prendas de su nuevo carácter. Y tercero, cada uno de aquellos creyentes es responsable de vivir según lo que es, de practicar y asumir el costo de lo que significa ser un creyente. Amada iglesia, somos responsables de nuestra santificación, también, hermanos, a través de vivir según lo que somos. Debemos vivir de acuerdo a nuestra identidad. El creyente es un hijo de Dios y debe verse y debe actuar como tal, hermano. Y el desafío que tenemos cada día a nosotros de asumir este llamamiento, de asumir esta responsabilidad hasta el día en que el Señor venga por nosotros, sin duda es una batalla difícil, es una batalla que implica un costo alto a asumir, pero sin duda también hay una victoria maravillosa esperando que todos nosotros vivamos en nuestro día a día en la medida en que nos apropiemos de esa identidad que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo entrega un nuevo imperativo. En el versículo 12 dice, vestíos pues. Con esto, hermano, nos está mostrando el énfasis, un énfasis especial en el desarrollo de esta idea. Él terminó la idea anterior diciéndonos una hermosa verdad. Cristo es el todo y en todos, y sin haber una palabra que vincule o que intente conectar con la idea, sino que presentándola de manera inmediata y con esto, hermanos, con esta fluidez mostrándonos la responsabilidad que existe, el énfasis que hay. Él nos dice inmediatamente de anunciar esa verdad de que Cristo es el todo en todos, nos dice que ahora nos debemos vestir. Vestíos pues, pues siempre va a implicar énfasis, va a implicar autoridad, un llamado, es un llamado de atención, es un llamado a la acción. Y por lo tanto, hermanos, es el orden lógico, es lo natural que corresponde a alguien para quien Cristo es todo. Si Cristo es todo, vístete como alguien que aprecia tanto a Jesús en sus vidas. Allí están los creyentes. Se han despojado de los ropajes del viejo hombre y han asumido su nueva naturaleza. Y ahora, por lo tanto, deben tomar y poner sobre sí las virtudes que emanan de esta nueva identidad. Nuevamente, hermano, el punto de partida para el desarrollo de su exposición en Pablo es la identidad de la iglesia en Cristo. Hermanos, esto es inevitable, hermanos. La iglesia se identifica con Cristo y por eso la iglesia debe vivir de una determinada manera. Hermanos, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué debemos vestirnos? ¿Cómo tenemos que vernos? ¿Qué es lo que tenemos que representar? Y Pablo dice aquí, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Esa es la identidad del creyente. Y si usted nota, hermano, cuando Pablo dice estos conceptos propios de quién es la iglesia, son las mismas virtudes, son las mismas características que se le dan al pueblo de Israel. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6, podemos leer lo siguiente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esta identidad está estrechamente unida a un propósito. No somos lo que somos simplemente para quedarnos allí, sino para actuar de determinada manera. Y vamos a un texto que sin duda muchos de nosotros recordamos, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Esta pequeña congregación ha llegado a ser parte del pueblo elegido de Dios. Son escogidos de Dios. Y esta es una frase que destaca primariamente de que la salvación nunca será el resultado de una obra humana. La salvación nunca será el resultado del esfuerzo humano, sino que solamente, hermano, o para la gloria de Dios decimos, solamente implica un acto glorioso de misericordia divina, hermanos, que llama a quien quiere llamar y escoge a quien quiere escoger. Nunca, hermanos, aquel que comprende de que Dios le ha escogido se va a llenar de arrogancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la misma historia de Israel, Dios le dice a Israel en Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, por lo tanto, saberse escogido por Dios es algo completamente incompatible con la arrogancia,
constantemente se dice, ustedes creen en la elección soberana de Dios y por lo tanto sin duda se sienten mejores. La verdad, hermanos, de que esta realidad nos despoja de cualquier atisbo de jactancia. El haber sido escogido por Dios nunca se debió a nuestra impecabilidad, nunca se dio, hermanos, producto de nuestra perfección, de nuestra inteligencia espiritual, nuestra inteligencia intelectual, nunca se debió a que éramos algo que Dios necesitaba. Dios no nos escogió por ser más grandes, Dios no nos escogió por ser mejores. No, Dios nos escogió por gracia. Porque, hermanos, si nosotros vamos al desarrollo de la porción anterior, desde el versículo 5 al 7, se describen un montón de pecados aborrecibles contra los cuales Dios manifiesta su ira. Y Pablo en el verso 7 le dice a la iglesia de Colosas, y ustedes eran de esos. Ustedes también practicaban esas cosas. Si algo ustedes merecían de parte de Dios, era ira. Pero recibieron gracia. Por lo tanto, hermanos, eso nos lleva a nosotros a entender de que ser escogidos no nos da espacio a llenarnos de orgullo. Bendito sea el Señor. Y también eso nos lleva a nosotros a entender de que si fuimos escogidos, no es para estar ociosos, sino para un propósito específico. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hay un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha. Hermanos, la ira de Dios es lo que nosotros merecíamos, pero Dios, aunque no lo entendemos, aunque no conocemos las razones, solo sabemos, hermanos, de que es por amor. Él nos quiso escoger para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección, hermanos, precede a la santificación y define el propósito de la vida del creyente. La elección divina, hermanos, afecta cada aspecto en la vida de los hijos de Dios. No es un concepto abstracto, no es algo que queda en el aire, no son palabras escritas solamente, sino que es una verdad que trasciende a nuestro día a día. La elección divina, aunque está ya escondida en el decreto de Dios, en la eternidad pasada, en un momento en que todavía no se creaba nada, de allí Dios escogió a su pueblo, hermano, afecta este día, afecta esta realidad, afecta esta vida, afecta lo que somos hoy. Hermanos, de haber sido escogido por Dios, hermanos, tiene tan implicancias prácticas en la vida del creyente que nosotros no debemos abandonar aquello. Ya hablamos en contra del antinomianismo. No porque somos escogidos, hermanos, la ley de Dios no se aplica a nosotros. No porque somos escogidos de Dios nosotros podemos vivir como queramos. Al contrario, ahora tenemos una definición efectiva de lo que se espera de nosotros. Ser santos, hermanos. El Señor nos bendiga. El Señor nos dé fortaleza, porque sin duda, hermanos, hay un propósito que cumplir todavía en nosotros. Dios demanda que sus hijos, mientras estén aquí en la tierra, sean, hermanos, personas fructíferas. La elección divina, hermanos, provoca frutos para salvación, pero también frutos para el servicio. Porque unido a la elección se agrega el propósito de Dios para sus escogidos, y es de que ellos sean consagrados, ellos fueron santificados, ellos fueron apartados para ser instrumentos de la gloria de Dios. Han sido lavados con la sangre de Cristo, han sido limpiados de la culpa de sus pecados y están siendo liberados más y más de la corrupción y del dominio del pecado. La imagen de Dios se va conformando en ellos cada día más. El viejo hombre ha quedado sepultado y uno nuevo se ha levantado, pero además ellos son amados por Dios. Y qué más alto e inalcanzable privilegio de ser objeto del amor de Dios, del afecto de Dios, del cariño de Dios. Hermanos, saber de que Dios tiene cuidado de nosotros, saber de que Dios tiene, hermanos, su mirada puesta en nosotros, de que somos objeto de su afecto. Qué gloriosa verdad es esta, hermanos. Él provee con solicitud su guía, su protección, su cuidado, hermanos, de una forma pura, santa, de forma incondicional. Pablo dice, escuchen, querida iglesia en Colosas, ustedes son amados por Dios. Esta verdad debiese consolarnos cada día de nuestra existencia, hermanos, porque el amor de Dios por nosotros no se mide en base a las circunstancias que nos rodean. No somos más amados por Dios porque sufrimos menos, al contrario, hermanos, somos amados por Dios porque Dios puso a Cristo, su Hijo, en la cruz, y esa es la evidencia máxima de cuánto Él nos ha amado. Y sabernos amados por Dios debería consolarnos todos los días.
Querido hermano, esta identidad define al creyente. Por lo tanto, el carácter del cristiano debiese reflejar esta realidad. Hermano, esto es lo que somos. Somos escogidos por Dios, somos santos y somos amados. Y así debiésemos vernos. Hermanos, nuestras acciones debieran reflejar esta realidad, que es una realidad celestial, pero debiesen reflejarla aquí en la tierra. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, pero estamos viviendo en una tierra, en medio de un mundo, en medio de un sistema que demanda que nosotros, hermanos, reflejemos esa realidad en esta otra realidad, aquí a este otro lado de la eternidad. Bendito sea el Señor. Me gusta mucho esa frase. Por lo tanto, hermanos, estamos sentados junto con Cristo, viviendo vidas de hombres comunes y corrientes a la vista de todos. Pero debemos andar en esta novedad de vida y debemos andar en buenas obras, porque, hermanos, si es nuestra responsabilidad vernos como lo que somos, nosotros también somos llamados a tomar las vestiduras, a tomar las ropas que componen el carácter nuevo de un creyente. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Somos responsables, dijimos primero, de asumir nuestra identidad, de vivir según nuestra identidad. Hermanos, somos responsables de vestir según nuestra identidad, pero también ahora, hermanos, somos responsables de conocer qué es lo que hemos de usar para vernos así. El creyente es responsable de conocer las prendas que componen su nueva vestidura. Vestidos pues, dice Pablo, vestidos con los ropajes de la nueva vida. Es importante conocer, por lo tanto, cuáles son las prendas que componen este nuevo traje que hemos de usar. Y Pablo, hermanos, si tomamos la misma orden del vestidos pues, podemos continuar dándole sentido a esto, leyendo el verso 12 de la siguiente manera: vestidos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La primera prenda que menciona Pablo es entrañable misericordia. Notemos la expresión aquí especial que quizás se destaca, que es entrañable. Pablo usa palabras propias de sus tiempos. Los griegos creían de que las emociones más intensas del hombre surgían de sus vísceras, surgían de sus órganos internos más profundos. De allí emanaban todas las pasiones, todos los sentimientos más marcados. Y Pablo toma esa misma idea dándonos a entender algo. Hermanos, la verdadera misericordia surge de una transformación interior. La conducta del creyente nunca será el resultado solamente de prácticas externas, sino que es el resultado de un proceso interno en la vida del creyente. El Señor nos cambia el corazón para que luego nuestras acciones sean buenas. El Señor hace bueno el corazón para que luego nuestras obras sean buenas. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos identificar aquellas cosas que son propias de la vida de un cristiano. El creyente se ve por lo que es. El creyente se ve como creyente porque es un creyente. Entonces, hermano, nos dice que debemos tener con esta expresión una compasión que se origina en el fondo de nuestro ser. La compasión hacia los demás es una virtud, hermanos, típicamente cristiana. Antes del cristianismo nadie se preocupaba de las viudas, nadie se preocupaba de los huérfanos, nadie se preocupaba de los leprosos. Pero con el cristianismo, hermanos, las misericordias empezaron a ser extendidas hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque el cristiano es la persona que está más consciente de la realidad de este mundo. Hermanos, el cristiano comprende de una manera especial de que toda la miseria, de que todas las situaciones de angustia que se viven a su alrededor son producto de la decadencia espiritual del ser humano. Toda la ruina que nosotros vemos a nuestro alrededor es el reflejo de la ruina espiritual en el hombre. Hermanos, el gozo genuino del cristiano siempre va acompañado por una sensación especial. Es una cuestión agridulce porque puede estar gozoso por las bendiciones que ha recibido, pero no puede ser indiferente al dolor que le está rodeando. Hermanos, él ve de que cada creyente necesita actuar conforme a lo que Dios ha hecho en su corazón en virtud de ayudar a alguien más. Esto es lo mismo que sintió el Señor Jesucristo por las multitudes. Él se compadeció por ellas porque las veía como un rebaño que no tenía pastor. Más de alguna vez él estuvo cansado y listo para subir a la barca, pero la gente le rodeaba y él, en vez de ir a descansar, se paraba allí y hablaba palabras de vida hacia esas personas. Hermanos, en algún momento inclusive hasta alimentó multitudes porque él sintió compasión por esas personas que le rodeaban y él alimentó una entrañable misericordia, un entrañable amor ante la necesidad de los demás. También manda Pablo de que nos vistamos de benignidad. Esta es la expresión práctica de la entrañable misericordia, estar dispuesto a buscar el bien de alguien.
Hermanos, puesto que Dios nos ha dado su amor tan ricamente, nuestra felicidad también es compartir ese amor con los demás. La bondad de la que se habla aquí es una disposición de la mente y el corazón para proveer, para el cuidado, para la protección, de una forma amante, sincera y honesta hacia las personas que nos rodean. También nos manda vestirnos de humildad. La humildad, hermanos, es una virtud propia del cristianismo, es exclusiva de los cristianos. Los griegos la veían como una debilidad, los romanos la veían como un vicio. Ellos despreciaban a los humildes, ellos no la incluían dentro de la lista de sus virtudes. Solamente, hermanos, inclusive es tan exclusiva esta virtud, de que en la Biblia a dos personas se les llama humildes o mansos, Moisés y nuestro Señor Jesucristo, porque sin duda la humildad nunca es una disposición natural en el ser humano. Si algo ha de surgir por naturaleza en nosotros es el orgullo, es la arrogancia, pero la humildad siempre será el producto de una obra transformadora de parte del Espíritu Santo. Y el Señor nos manda a tener ese espíritu humilde, porque no hay nada, hermanos, ya lo dijimos, nada más incompatible con el creyente que el orgullo. No hay nada más incompatible con el hombre que ha sido escogido que la arrogancia. Por lo tanto, le corresponde vestirse de humildad, hermanos, y esta humildad implica una adecuada autocomprensión de lo que somos. Ninguno de nosotros debe tener un concepto más alto del que debiera tener acerca de sí mismo. Y por lo tanto eso nos lleva a considerar a los demás como importantes. El Señor nos ayuda, hermanos, porque sin duda este es un punto que a nosotros nos falta constantemente, que constantemente somos probados y somos hallados faltos en esta realidad. El Señor nos dé sabiduría para vivir en nuestra vida de tal manera de que el ropaje de la humildad se vea, hermanos, en nosotros. Hemos sido objeto de gracia. Hermanos, hemos recibido lo que no merecíamos y por lo tanto debemos estar dispuestos a dar el mismo trato a los que nos rodean. También dice aquí el texto, vístanse de mansedumbre. Cuando se habla de mansedumbre, se está hablando de un concepto que era propio de animales que habían sido domesticados, animales que tenían una fuerza impresionante, animales que podrían haber hecho muchas cosas, que posiblemente podían haber hecho mucho daño, pero toda esa energía y toda esa potencia ahora ha sido puesta al servicio de su amo. Hermanos, nosotros y todo lo que tenemos y todo lo que somos tiene que estar puesto al servicio de nuestro Dios. Hemos renunciado a usar nuestras fuerzas para nuestros propios propósitos. Tenemos que renunciar a usar nuestros derechos, a reclamar nuestros derechos todo el tiempo y a poner a los pies de Cristo nuestra vida, inclusive estar dispuestos a sufrir y a no dar retribución por causa de Cristo a aquellos que nos hagan daño, con tal de que su nombre sea glorificado. También se nos dice de que debemos vestirnos de paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar, es la capacidad de tolerar, es la capacidad de no explotar en ira cuando nos sentimos, hermanos, que nos han pasado a llevar y que nuestros derechos han sido atropellados. Es la vestimenta que nos recuerda de que para el creyente la venganza no es una alternativa, sino que la venganza le pertenece al Señor. Hermanos, si hemos puesto atención en cada una de estas virtudes, sin dudas, yo creo que usted ha llegado a esta conclusión. Este carácter es algo sobrenatural. Encontrar una persona que reúna todas estas características es imposible hallarlas. Basta que usted vea a alguien colarse en la fila del banco, basta que usted lo vea quizás a alguien que le toma el lugar en el semáforo, no sé, alguien que se cruce su vehículo y va a ver de que es imposible encontrar a alguien que reúna todas estas características. Yo mismo lo he visto en mí, usted mismo lo ha visto en usted más de alguna vez, de que no somos. Alguna parte de estas prendas nos falta en nosotros. ¿Quién reúne todas estas características? Solo alguien superior, Cristo nuestro Señor. En Él se manifestó cada una de estas virtudes en su relación con los demás, hermanos, y por lo tanto, si nosotros estamos viendo aquí este ejemplo de vestimentas, ¿en quién están todos estos vestidos? Estos vestidos están en el Señor Jesucristo, y por lo tanto se nos manda a nosotros a tomar el ejemplo de nuestro Salvador cada día de nuestras vidas para vivir nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Es la responsabilidad del creyente, hermanos, ir mirando a Cristo todo el tiempo, mirarlo a Él, hermanos, para poder ser como Él, para tomar ejemplo de Él, para actuar como Él, para hablar como Él, para perdonar como Él. Hermano, esa es nuestra responsabilidad, porque si al final algo ha de verse en nosotros, ha de ser Cristo y nada más. Bendito sea el Señor. Ya tenemos frente a nosotros la definición de nuestra identidad. Ya conocemos las virtudes con las cuales debemos arroparnos. Ahora vamos a nuestro tercer punto. El creyente es responsable de vivir según lo que es. Si en un incendio, ¿cierto?, una casa en llamas y viésemos a una persona allí vestida con las indumentarias propias de un bombero, ¿qué esperaríamos que hiciera esa persona? Que corriera las llamas, que tomara, ¿cierto?, el hacha, la manguera, la escalera y fuera a apagar el fuego.
¿cierto? Pero ¿qué pasaría si de repente, en vez de hacerlo aquello, deja todo botado y corre a esconderse? Diríamos, bueno, estaba vestido de bombero, pero no era bombero. Estaba disfrazado solamente, pero no era aquello que parecía que era. Porque el bombero ha de verse como tal frente a un incendio. Si nosotros tenemos a un creyente, ¿qué esperaríamos que hiciera ese creyente frente a una crisis? Que actuara según lo que le define, que actuara según cómo está vestido. El creyente, hermano, es probado en estas cosas, no cuando las cosas van bien, no cuando todo está en paz a su alrededor, sino que es probado en medio de las crisis, en medio de las pruebas somos probados, hermano, y queda en evidencia cuán comprometidos estamos con nuestra identidad, cuán comprometidos estamos con nuestras ropas del nuevo hombre que se supone que debiésemos llevar sobre nosotros. El Señor nos dé sabiduría, porque sin duda estamos llegando ya al punto más difícil de todo lo que hemos visto hasta aquí. El Señor nos dé sabiduría, lo vuelvo a decir. Pablo propone en esta nueva orden, una nueva orden que va a entregar, la realidad o la expone, la deja allí latente o la deja allí presente. No olviden esto es real, esto les va a pasar, de que van a tener que los creyentes vivir situaciones en que van a ser puestos a prueba en su carácter, de que van a haber situaciones de conflicto que demandará una respuesta constante. ¿Y cuáles son esas respuestas? Está compuesta de dos acciones: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Cada virtud cristiana tiene sentido en las relaciones interpersonales. Y la realidad nos dice, hermanos, de que habrán crisis, que habrán situaciones difíciles que demandarán que las virtudes cristianas actúen a través de una disposición benigna hacia las debilidades que los otros puedan tener, que los otros puedan manifestar. Con esto, ¿qué nos está diciendo Pablo, hermanos? De que él está viendo la iglesia de Colosas no como un puesto de avanzada del cielo en la tierra donde todos son santos y perfectos, porque nosotros ya leímos en los versos anteriores de que en el verso 11 dice: no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. O sea, con un grupo tan dispar, con tantas diferencias, hermanos, desde la perspectiva humana, es imposible que no vayan a surgir conflictos. Pero cuando surjan esos conflictos, ellos son llamados a responder no como griego, no como judío, sino a responder como un escogido de Dios, santo y amado. ¿Y cómo responde un santo, un escogido, cómo responde alguien amado por Dios ante un conflicto? Soportando al hermano, perdonando al hermano. El hecho de que haya escitas en la congregación, sin duda tiene que haber sido una tremenda prueba para la paciencia de la congregación. Los escitas eran los hombres con las costumbres más malas de la sociedad. Eran aquellos hermanos con los cuales ninguno se quería juntar. Eran aquellos que inclusive hasta los bárbaros los veían como peores que ellos y se avergonzaban de ellos, pero el Señor en su gracia les quiso salvar y los quiso poner allí. Y tanto como los griegos y los judíos estaban en un proceso de santificación, los escitas también estaban en un proceso de santificación. Y sin duda esa gente conflictiva en medio de la congregación eran un medio de Dios para poder ir perfeccionando a la congregación. ¿Y cómo se perfecciona la congregación, hermanos? Como lo decíamos, no navegando en una taza de leche, sino que soportando las dificultades, soportando los problemas que surgen desde ellos mismos. O sea, es fácil soportar la prueba cuando viene de afuera, pero cuando surge de entre nosotros, sin duda, es un punto de inflexión en nuestra historia como creyentes, porque perdonar, no sé, al gobierno, actuar de tal manera con la gente que vive al otro lado del mundo, ¿cierto? Quizás es algo que no tiene tanta trascendencia como cuando nos toca sobrellevar conflictos y crisis entre personas que estamos todos los días juntos, que se supone que compartimos la misma historia, que compartimos los mismos deseos, que compartimos los mismos sueños, que tenemos la misma visión, y enfrentar crisis allí sin duda es un punto que nos prueba a nosotros, y el Señor nos ayude, porque es una realidad. Al Pablo decir soportando, perdonando, está dando por sentado de que la experiencia les demandará a ellos hacer esto. ¿Por qué? Porque habrán problemas que demanden soportarse. La iglesia no es un lugar perfecto, la iglesia está compuesta por gente real, por gente que, hermanos, está compuesta de todas las debilidades de alguien que está en un proceso de santificación. Hermanos, todos cargamos un letrero frente a nosotros que dice: disculpen las molestias, estamos trabajando. Y eso es algo que nosotros no debiésemos olvidar. El Señor nos ayude.
Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo sabe de que estarán estos hombres expuestos a estas crisis y cuando vengan estas crisis ellos tendrán que responder de esta manera. Se nos llama a posponer el pecado de reaccionar según lo que nosotros entendemos que son nuestros derechos y soportar al hermano débil, al hermano con problemas de sensibilidad, a soportar al hermano que se queja de todo, a soportarlo. Y hacer predominar la nueva identidad en medio de esas circunstancias. Hermanos, hacer prevalecer las ropas, las virtudes del creyente en medio de esas circunstancias. Pero también, hermanos, se nos dice de que debemos perdonar los unos a los otros. Este mandato establece la certeza, hermanos, la certeza de que seremos ofendidos, de que seremos dañados, de que recibiremos, hermanos, aquello que no esperamos de nuestros hermanos. Y cuando aquello ocurra, ¿qué ha de hacer el ofendido? Dice el mismo verso. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando ocurra aquello, cuando hemos sido dañados y ofendidos, debemos reaccionar con la misma gracia que Cristo actuó con nosotros. Por lo tanto, cuando haya una razón para quejarse de algún hermano, la cruz debe prevalecer. La cruz de Cristo debe seguir allí. Debemos mirar, hermanos, la obra del Señor hecha por nosotros y debemos recordar lo que fuimos. Ustedes anduvieron en estas cosas en otro tiempo, le dijo Pablo en el verso 7 a la iglesia. Cristo nos perdonó cosas horribles, cosas que merecían solo su ira, hermanos, pero en lugar de aquello Él nos quiso dar su gracia. Por lo tanto, perdonar como Cristo es perdonar sin reserva, es perdonar renunciando a todo derecho de venganza, a todo derecho de resentimiento. Hermano, una señal de que un creyente ha crecido es cuando está dispuesto a perdonarse, a perdonar a los demás y hacerse cargo del dolor de la ofensa, porque perdón no significa olvidar. Hermano, el recuerdo siempre estará allí, pero cuando venga ese recuerdo, en vez de tomarlo para reavivar la ira del corazón, hermano, uno actúe con la gracia de Dios, porque sin duda el Señor no borró su memoria de lo que nosotros fuimos. Pero aún así, Él aparta de nosotros nuestras rebeliones. Perdonar significa asumir el costo de algo que dañó a otro. Significa dejarlo libre de la culpa, dejarlo libre de la ofensa. Bendito sea nuestro Salvador. En estas circunstancias es cuando más valiosa se hace la vestidura del creyente. Solo cuando se ha conocido a Cristo y se ha confiado totalmente en Él es posible responder de esta manera. Y esto es importante para que el creyente viva plenitud de vida. Porque sin duda la falta de perdón también es falta de gozo y es falta de libertad. Para que seamos plenos, no podemos, hermanos, ser personas atadas por el orgullo y mantener el rencor en nuestros corazones. Dios nos dé sabiduría. Sin duda, cada virtud enumerada, cada prenda de las nuevas vestiduras tiene algo que las mantiene unidas entre sí. Y eso es lo que Pablo dice en el verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cada parte de este vestido está unido el uno al otro y está firme sujetado el uno al otro porque hay algo una virtud superior que la mantiene unida y este es el amor. El amor es el hilo que ha cosido las piezas de este traje. El vínculo, el hilo, la costura. Es lo que cubre todo y sin ello, hermanos, todas estas vestiduras serían mera hipocresía. El Señor nos dé sabiduría, hermanos, porque como el hilo que sujeta las piezas de un traje, el amor es que lo cubre todo y hace que estas virtudes tengan el valor que realmente tengan. Y el amor, hermanos, el cual es el vínculo perfecto, es la virtud superior que hace posible soportar, que hace posible perdonar, que hace posible, hermanos, mantener la unidad, que mantiene el corazón libre de cadenas. Hermanos, es el amor por los demás, que mientras más amamos, menos encadenados estamos. Y el amor, hermanos, es la virtud propia del cristianismo. La palabra que Pablo usa para amor, la raíz de esta palabra, ágape, es una palabra de la cual no se tenía antecedente en la literatura griega antes de los escritos cristianos. Y por lo tanto se le conoce como la virtud cristiana. Hermanos, y es maravilloso esto, que el cristiano sea conocido por el amor. Y de hecho, Cristo mismo lo dijo, la mejor credencial del creyente es que se aman los unos a los otros.
El amor cristiano es algo que va más allá de las emociones, es algo que va más allá del sentimentalismo. Hermano, el amor cristiano es un amor práctico, es un amor tangible, es un amor real. El amor cristiano siempre está asociado al sacrificio, a la acción. Cuando Dios muestra su amor por nosotros, lo hace entregando a su Hijo. Cuando Cristo muestra su amor por nosotros, lo hace entregando su vida. Y cuando el cristiano muestra el amor por su hermano, lo hace renunciando a sus derechos y entregando perdón y entregando paz, inclusive a aquel que le ha ofendido. Hermanos, es fácil decir yo amo a la iglesia, pero la iglesia que está en China. Es fácil decir yo amo a los hermanos perseguidos y está bien amarlos y orar por ellos, y sin duda es un deber como creyentes hacerlo, pero hermano, ¿de qué te sirve amarlos a ellos si estás enemistado con tus hermanos que tienes aquí? El cristianismo nos dice, debemos amar a personas reales, no a personas ideales. Muchos aman a la iglesia que está solo en su mente, pero no aman a la iglesia que está frente a ellos. Es que tienen tantas cosas, que le falta tanto, hermano. Bueno, todo lo que le falta a ellos también seguro te falta a ti. Sin duda me falta a mí. Muchas de las cosas que critico en los demás es porque me molestan tanto, porque son el reflejo de lo que soy yo. Es el reflejo de lo que yo no hago, es el reflejo de lo que yo no tengo. Dios nos dé sabiduría para caminar como un verdadero creyente, amados hermanos. El amor cristiano se hace evidente cuando se renuncia a sus derechos por la causa de la gracia de Dios, por causa del amor que hemos recibido de Dios. Hermanos, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor se está perfeccionando en nosotros. En esto conocemos el amor, que Dios, cierto, dio su vida, que Cristo dio su vida por nosotros y que nosotros estamos dispuestos a entregarla también por nuestros hermanos. Dice 1 de Juan capítulo 3, verso 16. Y esto, hermanos, ¿dónde se consigue? ¿Dónde se practica? Se desarrolla sin duda mejor en el contexto de la iglesia local. Lo decíamos, es fácil amar a una iglesia ideal, una iglesia abstracta, una iglesia que no existe y que no va a existir en ningún lado del mundo. Ni la primera iglesia, hermanos, fue una iglesia ideal. Que usted recorre la historia de los inicios de la iglesia. Ya en el libro de Hechos, capítulo 6, encuentra de que habían crisis al interior de la iglesia. Había gente quejándose y había gente que estaba haciendo, hermanos, parcial en el trabajo al interior de la iglesia. Que lo estaba haciendo favoreciendo a algunos y desfavoreciendo a otros. También nos encontramos de que había gente mentirosa al interior de la iglesia, que querían aparentar cosas que no eran y hacían buenas obras, pero escondiendo la verdad del corazón de que eran simplemente gente que quería aparentar algo que no era. Hermano, el Señor nos ayude en estos tiempos. Yo agradezco por cada acción de misericordia hacia los demás y por estar atentos a las necesidades de los demás, pero cuidémonos de ir a ayudar a alguien buscando la autopromoción. Eso es pecado. La iglesia de Corinto es una iglesia que había desperfilado tanto los principios del cristianismo, que había incurrido en pecados tan horribles. La iglesia de Gálatas en un par de años ya había abandonado la fe y se había vuelto a las herejías. Y seguimos viendo, esta misma iglesia en Colosas está allí peligrando, está tambaleando. Lleva casi, hermanos, 25 años de ministerio Pablo. La iglesia lleva ya más de casi 30 años, casi 50 años de historia y está en menos de 50 años, hermanos, no actuando como lo que se esperaría. No existe la iglesia perfecta, no existe la iglesia ideal, existe la iglesia real y a esa Dios nos manda amar. El Señor nos ayude. El cristiano ha crecido cuando en vez de llenarse de resentimiento y hacer venganza, opta por amar y dar gracia. La vida del creyente es una vida celestial en la tierra, es un reflejo de los decretos eternos de Dios en este mundo ordinario. Dios es quien a través de su Espíritu Santo nos capacita para trabajar en el estar dispuestos a apropiarnos de las virtudes que se han entregado al creyente. Por lo tanto, hermanos, comportarnos como tal es nuestro único camino. Somos una nueva creación, pero seamos honestos. Nos miramos al espejo y no somos lo que debiésemos ser. Nos falta tanto todavía. Y cuando pensamos en todo lo que nos falta, hermanos, como creyentes, sin duda el corazón nos duele. Y ahora, hermanos, estamos frente a ese dolor de sabernos de que no somos todo lo que somos. Y me gustaría preguntarte a ti, como me hago esa misma pregunta a mí, hermanos, ¿deseamos ser más como Cristo? ¿Deseamos, hermanos, estar libres de odios? ¿Nos gustaría tener sentimientos puros? Hermano, ¿anhelas el poder un día levantar las manos santas en el santuario sin cadenas que te aten? Hermano, ¿te gustaría saberte libre, sin
de tener circunstancias que te limiten en tu relación con el Señor. Desde el principio Pablo dijo que fuimos escogidos. Y esto es algo, hermanos, que nos debiese llenar de esperanza. ¿Qué significa esto? De que todo lo que el creyente es y debe llegar a ser parte en Dios. Parte de Dios. Comienza allí, comienza con gracia. Y si comienza con gracia, continúa con gracia y gloria a Dios, termina con gracia. Gracias sean dadas a Dios que sea así, de que depende de Él. Él es el dador de las virtudes, hermanos. Por lo tanto, hoy vamos todos juntos a rendirnos a sus pies. Vamos a aquel que es nuestro verdadero y total ejemplo de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vamos a Cristo y rindámonos a sus pies. Hermanos, si queremos ser como Él, ¿a dónde más debiésemos ir sino a Él? Y aún así, hermanos, en medio de nuestra debilidad, Dios obrará en nuestro corazón cuando nos humillemos delante de Él. Porque solo cuando se depende completamente del Espíritu Santo, solo cuando se depende completamente del poder de Dios, hermano, estamos donde Dios quiere que estemos. Hermano, si hoy te sientes humillado, si hoy te sientes limitado, si te sientes que no eres lo que eres, Dios nos manda a humillarnos, y en la humillación está el inicio de una vida plena, de una vida libre, de una vida llena de gozo, de una vida, hermanos, sin ataduras. Allí en el arrepentimiento está nuestro punto de partida. Sin duda es difícil vivir como un escogido, santo y amado, hermano, pero el Señor nos da de su poder para vivir de esa manera. Es difícil amar y perdonar a personas que quizás nunca piden perdón después de que han dañado. Sin duda es difícil, pero hermano, eres un creyente escogido, eres un creyente santo y eres alguien a quien Dios ama. Lleva sobre ti, llevo sobre mí el nombre de un rey glorioso. Y por lo tanto, ¿qué me corresponde hacer sino humillarme y comportarme como un cristiano? El Señor nos toma de los hombros esta mañana y nos sacude y nos dice: llevas mi nombre, compórtate como tal. El Señor nos ayuda, hermanos. Nos rendimos a sus pies. Sin duda estamos desprovistos de todo argumento. Estamos desprovistos de todo argumento a nuestro favor. ¿Qué más pudiésemos decir sino en oración? Señor, venimos a ti hoy, completamente quebrantados, expuestos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos, mi Señor, a despojarnos de aquellas cosas que eran propias de nuestra antigua naturaleza y a vestirnos con las virtudes, Señor, que nos identifican contigo. Mi Dios, danos de tu poder, no para hacer milagros ni cosas sobrenaturales. Danos de tu poder, Señor, porque necesitamos tu poder para, Señor, ser el reflejo de quién eres tú aquí en esta tierra, para hacer luz a este mundo, para soportar y perdonar como tú lo haces con cada uno de nosotros. Necesitamos tu poder, pedimos tu poder, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mi esperanza está en Jesús.